Muy buenas noches, Dios les bendiga, hermanos. Bueno, una bendición poder estar en esta tarde compartiendo las Escrituras, ¿sí? Para eso hemos venido. Así que yo les voy a dar algunos datos, a ver si podemos sacar el personaje de quién vamos a hablar esta noche, ¿sí? Primer dato, era de un pueblo llamado Tisbe, ubicado en la región de Galaad. Hasta ahí nada. Sus contemporáneos, Ocosías, Jehú, Abdías, Asael, entre otros. Hasta ahí, nada. Otro dato. Su nombre significa Jehová es Dios. Hasta ahí, pero ya con este lo van a sacar. Con este lo van a sacar. Su ocupación, como otros en el Antiguo Testamento, profeta. Y aparece en el Nuevo Testamento en la transfiguración. Ahí está, Elías. Muy bien, muy bien, muy bien. El título que ahora Flor va a poner, hablando justamente de Elías, Elías, una persona como nosotros. Solemos pensar en Elías, en Moisés y en otros hombres de Dios que eran superhombres por todo lo que Dios hacía a través de ellos. Pero en realidad, cuando nosotros miramos en la Escritura, por ejemplo, en Santiago 5:17, dice que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. En otra versión dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Como cualquiera de nosotros. Es muy interesante ver un poquito la vida de Elías. Ahora vamos a entrar de lleno a leer un poco del capítulo 19 en adelante. Pero note que entre los datos que podemos ver aparece en el capítulo 17 de Primera de Reyes, ¿sí? Y empieza orando para que no llueva. Los israelitas hasta ese momento, adorando a Baal, Baal, entre otras cosas, decían ellos, era el que hacía llover sobre la tierra. Bueno, justamente Dios manda a Elías para que no llueva, ora y no llueve, ¿sí? Consecuencia dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a llover, no va a llover y no llovió, hermano. Ahora, si vamos un poquito más adelante, a causa de esa sequía, él tuvo que salir y fue alimentado por cuervos. Ustedes recuerdan que él fue alimentado, no sé si eran 2, 3, 4 cuervos, no lo sé. Lo que sí sabemos es que le daba alimento necesario para mantenerse. Y además de eso, la sequía estaba en toda la región, así que hasta las personas que vivían ahí la sufrían. En este caso, una viuda, ¿sí? Dios usó una viuda para alimentar a Elías. Y ustedes ya conocen el milagro, ¿sí? De que ella salió a buscar leña para preparar su última comida para ella y su hijo. Sin embargo, Dios le proveyó. La harina en la tinaja no faltó. Pero también vemos que el hijo de la viuda muere, ¿sí? Esto lo encontramos todo en el capítulo 17. Pero Dios usa a Elías para que ore por el hijo y Dios le da la vida nuevamente. Así que uno dice, bueno, pero me gustaría que Dios me use como Elías. Pero no obstante, hermano, Dios nos llamó para ser usados no como Elías, pero como Él quiere. ¿Entiende? Ahora, ora por el hijo de la viuda, este vuelve a la vida, pero también en el capítulo 18, ustedes se van a leer, leanlo en su casa, él representa a Dios en una de las pruebas de poder, creo que una de las pruebas más grandes que se ve en el Antiguo Testamento, ¿sí? Cuando él congrega a un grupo de profetas de Baal, presenta un sacrificio y ustedes ya conocen la historia. Ellos se pasaron muchas horas pidiendo a Baal, obviamente que no iba a venir Baal, ni iba a responder porque no era Dios, no es Dios, por supuesto, pero cuando él ora, a más de sobre el sacrificio echar agua y más agua,
Dice la Biblia que desciende fuego del cielo y consume todo el sacrificio. Impresionante, hermano. Pero a eso debemos tener en cuenta que Él le da muerte a más de 400 profetas de Baal. Y a causa de eso se va. Y otra demostración de poder de Dios usando a Elías era que ore para que llueva. Y ahora ora y llueve. ¿Sí? Pero noten interesante, hermanos, lo que le pasa a Elías. ¿Por qué? Elías era una persona como nosotros. ¿En qué sentido? Hoy vamos a considerar en la vida de Elías algo que nos puede suceder a nosotros, si es que ya no nos sucedió. Y me refiero a ese periodo de tristeza profunda que le acontece a Elías, que hoy también podemos llamar depresión. Oh, hermano, pero ¿se puede un cristiano llegar a este punto? Y vamos a ver, hermanos, que en la Biblia hay personas de Dios, hombres de Dios, que han sufrido, ¿sí?, lo que hoy conocemos como, o le llamamos, ¿sí?, depresión. Periodo de tristezas profundo, muy profundo. Y uno puede mirar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y pensar en Moisés. Moisés era una persona usada por Dios, llamada con un propósito. Él fue llamado por Dios para sacar al pueblo, líder. Sin embargo, en el capítulo 11 de Números, que creo que está en pantalla, capítulo 11 de Números, verso 15, fíjense la oración que tiene Moisés, ¿sí? No sé si está. Ahí está. Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte, sea hallado gracia en tus ojos y que yo no vea el mal. Miren, la oración que hace Moisés. Usted recuerda, Moisés tenía a cargo, obviamente, una congregación, podemos decir que superaba los 2 millones de personas. No era fácil para Moisés, bajo ningún punto de vista, llevar a cabo tan magna iglesia, digamos, ¿no? Trayéndola al día de hoy. Pero fíjense, la oración que hace Moisés, ¿sí? Y dice, che, pero si Moisés dijo eso, ¿qué queda para nosotros? ¿No? A lo que quiero decir que así como Elías, Moisés, y por qué no Jonás también, porque también encontramos Jonás en el capítulo 3, Jonás, sí, capítulo 4, versículo 3, dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Ahora, fíjense, hermano, hasta qué punto llega el ser humano, aún conociendo a Dios, a qué? Orar a Dios, porque usted sabe que el cristiano no tiene intento de suicidio, no piensa en suicidarse, obviamente. Pero esta es una manera, digamos, elegante de decirle a Dios, bueno, Señor, ya estoy cansado de vivir, llévame, ¿no? Llévame. Pero en realidad, hermano, fíjense que Jonás, también un hombre de Dios, pero Jonás desobedeció. Dios le comisionó una tarea y al fin y al cabo Jonás la llevó adelante, ¿sí? Pero miren lo que dijo. ¿Y qué hablar, hermano? ¿Qué hablar de aquel que Dios dijo que era un hombre perfecto? Me refiero a Job. ¿Ustedes se acuerdan que cuando hay una conversación entre Satanás y Jehová, Jehová dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Perfecto, es decir, completo, ¿sí? Íntegro. No había otro como él en ese momento. Sin embargo, él tenía todo, servía a Dios, amaba a Dios, andaba en los caminos del Señor. Sin embargo, ustedes van a ver que él, cuando le acontece lo que le aconteció con las riquezas, con los hijos, él dijo algo muy interesante que es de aliento para nosotros. Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. ¿Sí? ¿Recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no lo recibiremos? Su mujer lo enfrentó y dijo, ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Sí? Ahora fíjense que él respondió como un verdadero hijo de Dios. Pero esto no quita, hermano, no quita
que en el capítulo 3, del verso 1 al 3, todo el capítulo en sí habla de esto, o prácticamente todo el libro de Job habla de esto. Pero fíjense que dice, después de esto abrió su boca Job y maldijo su día, y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. ¿Sí? El verso que sigue. Bueno, por ahí no está. Sí, está. ¿Está? ¿O no está? No está. No importa. Pero la idea es, ¿qué dijo Job? ¿Por qué llegó a esa instancia? No maldijo a Dios. Él maldijo el día en que nació. Recuerda, hermano, que para Job no era nada fácil haber perdido las riquezas, todo lo que tenía, bueno, pero haber perdido en un día a todos sus hijos, hermano, no era poca cosa. ¿Sabe cómo estaría? Y encima, estar enfermo, con una enfermedad de la cabeza hasta la planta de los pies, y encima, que su mujer quizás en ese momento con otra óptica le haya dicho lo que le dijo, y encima, que tengan amigos que vengan y lo acusen, no era fácil, hermano. No era fácil, pero no obstante vemos en estos hombres de Dios y en otros más, ¿sí?, que sufrieron este periodo de tristeza. El Nuevo Testamento, obviamente, también lo vemos al mismo Señor, esto no está en pantalla, pero lo vemos al Señor en el Getsemaní, que Él declara, estoy triste hasta la muerte. ¿Sí? Es decir, que el mismo Señor experimentó como humano en carne propia lo que nosotros muchas veces en menor escala podemos llegar a sufrir. ¿Sí? Ahora, ¿por qué considera este tema? Porque vuelvo a decir, si no lo pasamos, posiblemente lo lleguemos a pasar. Y no necesariamente quiere decir que estemos viviendo en el pecado, que estemos revolcándonos en el pecado. No, no, no. Moisés no estaba en pecado, Jonás tampoco, Job tampoco. No obstante, hermano, estamos viviendo en esta tierra, ¿sí? Y es muy probable que quizás por diferentes circunstancias tengamos que pasar por situaciones como estas. ¿Sí? Estaba mirando que un estudio realizado en julio del año pasado revela que uno de cada 4 argentinos tiene esto. ¿Sí? Hablando en línea general, no estamos hablando de cristianos. ¿Sí? Aunque nosotros no estamos exentos, vuelvo a decir. Y la Organización Mundial de la Salud dice que la edad de personas que sufren depresión cada vez es de menor edad. Gracias, hermano. Ahora, podemos hablar o dar una definición. ¿Qué es la depresión? ¿Sí? ¿Qué es? Hay muchas definiciones. Una de las tantas dice que es un estado de pesadez, de impaciencia y desesperanza, es estar abatido, bajo de ánimo. Posiblemente esto es lo que le pasó a Elías, ¿sí?, cuando huyó. Ahora vamos a ver qué es lo que lo llevó a tomar esta decisión o a hacer esta oración. Pero para esto, y termino de dar la definición y después sí vamos a leer el capítulo 19, dice estar abatido, bajo ánimo y que afecta todas las áreas de nuestra vida, es un estado que puede ser transitorio o permanente. Vemos que en los hijos de Dios esto es transitorio, ¿sí? Ahora sí, capítulo 19, lo leemos, ¿sí? Y dice, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse.
Y volvió el ángel de Jehová por segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te espera. Se levantó pues y comió y abrió, y bebió y se fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he tenido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque de los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová, que paseaba, y un gran y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se postró a tierra en la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado el pacto y han derribado sus altares, matando a espada a sus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Sí? Así que, hermanos, fíjense la oración y el pedido que tenía justamente Elías para con el Señor. Habrá estado devastado. Y estaba mirando, por ejemplo, algunos de los síntomas que pudo haber sentido y que muchas veces nosotros, en una situación no semejante a la de Elías, o posiblemente sí, podemos llegar a sentir. Se dicen que quienes tienen esta profunda tristeza o depresión, ¿sí?, tienen una actitud de que nada está bien o que aún nada vale la pena, ¿sí? Aún siendo cristiano, te hablando a cristianos, ¿sí? Vive en una constante preocupación y ansiedad. Está preocupado por todo, y ansioso para que llegue mañana. Y mañana está ansioso para que llegue pasado, ¿sí? Y así está ansioso para cobrar. Y cobran y está ansioso para que venga el otro mes, porque ya se han quedado sin plata. Entonces están pensando, ¿qué voy a hacer? Y es notable, hermano, lo que dice las Escrituras. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿sí? Es decir, que en pocas palabras, el preocuparme no deja de ser un pecado. ¿Por qué? Porque preocuparme denota que estoy desconfiando del Señor, ¿sí? Otra de las evidencias que es, en un momento siente que quiere tirar la toalla y dejar todo, ¿sí? No sé si le ha pasado, o es el único que le pasó esto es a mí. Y dice, basta ya. Y lo primero que uno piensa cuando las cosas no le van, o sea, cuando está aturdido, cuando está circuncidado por situaciones difíciles, lo primero que se le pasa o se nos pasa por la mente, ¿saben lo que es, no? No voy más a la iglesia. No voy más. ¿Cómo? No dice, ya, no me resolviste eso, no piso más la iglesia. O sea, ese pensamiento parece ser generalizado. No. Y muchos creen que viniendo a la iglesia le hacen un favor al Señor. Entonces, bueno, Dios ahora me va a ver que no voy, me va a responder, ¿no? Pero no es así, hermano, ¿sí? Quiero tirar todo, dejar todo, ¿sí? Hasta aquí llegué. Y nos pasa, hermano, porque somos humanos, ¿sí? Y el Señor lo conoce, nos conoce. También, otro de los síntomas que puede haber es que se despierta repentinamente por las noches y no puede dormir. No solamente nos pasa a nosotros cuando ya estamos centrados en años, me refiero a mí, no sé al resto, ¿sí? Que por ahí no puede dormir más de 6 horas o 7. No pasa por una cuestión de edad, pero a veces cuando uno tiene demasiada preocupación, no puede conciliar el sueño. Quiere irse temprano a dormir, duerme, pero a las 3 de la mañana se despierta y no sabe qué hacer, ¿sí? Son síntomas. Falta de interés, pierde el entusiasmo, falta de apetito, desarreglo personal,
a algunos les falta el apetito, a algunos les sobra el apetito, ¿no? Pero se empieza a ver como un desarreglo personal, porque ya como que no le importa a nadie. Otro de los casos es que los cristianos, justamente decía, tienen como una autocompasión, ¿sí? Autocompasión, a nadie le importa. ¿Escuchó eso? A nadie le importa, nadie me quiere. Todos me olvidaron, ¿sí? Nadie me presta atención, nadie me saluda, ¿sí? Eso es lo que pasa muchas veces cuando estamos en esa situación. Y parece a veces agrede que el hermano o la hermana que siempre saluda, esta vez no me saludó. ¿No? Impresionante, hermano. Pero note, hermano, que no estamos tratando de buscar una solución psicológica ni psiquiatra en este tema, bajo ningún punto de vista. Lo que estamos viendo, ¿cuál es la solución según la Biblia? Porque a lo que a nosotros nos interesa, ¿qué solución me da las Escrituras? Porque nosotros tenemos que acudir a las Escrituras, tenemos que acudir a quien nos creó, ¿o no? Porque nadie mejor que el Creador sabe lo que nos está pasando, ¿o no? Ahora, fíjense que en Hebreos 13:5 dice, entre otras cosas, hay una promesa de parte de Dios. No te dejaré ni te desampararé. O sea, no se lo está prometiendo un hombre, nos lo está prometiendo el mismo Señor, ¿sí? Y cuando nosotros estamos en esa circunstancia, en esa situación, que muchas veces no queremos hablar, no queremos que nos hablen, a veces, como Elías, tratamos de escondernos, ¿sí? Y tratamos de ir a la reunión, llegar último, e irnos primero para que nadie me pregunte, porque nadie me va a entender, ¿sí? No obstante, hermano, no olvidemos nunca que el que dijo, yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar, Él está a nuestro lado. No solamente está con nosotros, sino está en nosotros. Amén. Eso es importante, hermano, entenderlo. Ahora, hermano, pero ¿cuáles son las causas? ¿Por qué yo llego a esta situación? ¿Por qué el ser humano llega? Note, hermano, que es muy interesante, cuando nosotros miramos un poco el caso de Elías, también de Moisés, una de las causas fue el agotamiento físico y mental. Ustedes recuerdan que Moisés tenía a cargo mucha gente. Y gracias a Dios por el suegro, ¿sí? Damos gracias a Dios por los suegros, ¿o no? ¿Qué pasa, hermano? ¿Sí? Damos gracias a Dios, porque en este caso Jetro dice, Moisés, si vos seguís así, y no vas a durar mucho, en pocas palabras, ¿por qué no designás personas que te ayuden y en los problemas más profundos, entonces sí te haces cargo? Porque lo veía que estaba totalmente agotado, hermano. Y cuando llega el capítulo 11 de Números, ustedes se van a dar cuenta que hubo una gran rebelión a causa de la mezcla de los extranjeros que salieron de Egipto, que querían carne, queremos comer carne, y Moisés agotado dice, ¿dónde voy a sacar tanta carne? Es imposible, ni matando todas las vacas que hay acá vamos a darle de comer carne. ¿Sí? Y Dios le dice, ¿acaso la mano de Jehová se ha cortado? No, no se ha cortado, yo le voy a dar carne. Y le dio carne que salió hasta por las narices le salía la carne, ¿o no? ¿Sí? Ahora, note, agotado Moisés llegó a decir lo que dijo en el versículo que leímos, hermano. Agotado físicamente. Sí, una de las causas puede ser el agotamiento físico y también mental, ¿o no? Por eso es bueno tomarse un tiempo de descanso, unas vacaciones. ¿No? Pero a veces no hace falta irse tan lejos, hermano. ¿Sí? Usted puede tomarse unas vacaciones en el fondo de su casa, ¿o no? Yo sé que me decís, yo estoy de vacaciones todos los días, entonces no, pero, hermano, tomarse un tiempo, descansa en el Señor, hermano, descansar en el Señor, ¿sí? Porque noten ustedes que Elías, después que fue amenazado, noten, hermano, que un hombre que había hecho proeza, descendió fuego del cielo, hermano, impresionante. Sin embargo, ante la amenaza de una mujer, brava esa mujer, ¿sí? Bravísima, le dijo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana te pongo como uno de mis profetas. Pero caminó como 40 kilómetros a pata, ¿sí? Impresionante. Pero léalo, entre 40 y 50 kilómetros no paró ahí. Agotado mentalmente, pero agotado también físicamente. Y noten que el Señor que tenía preparado ahí, hermano, una comidita.
el Señor es bueno, hermano. Siempre nos da lo que necesitamos. Él comió, se acostó de nuevo, pero noten que en ningún momento el Señor lo dejó, ¿sí? Hay muchas causas, hermanos, que pueden llegar a tener como desenlace lo que nosotros llamamos depresión o tristeza profunda, ¿sí? Y otra de las cosas puede ser el pecado, pecado no confesado al Señor. Fíjense que en el Salmo 32.3, no sé si está en pantalla, 32.3, ¿sí? Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. El versículo que sigue dice, se volvió mi verdor, en sequedades de verano, ¿sí? Había pecado que tenía que confesar, hermano, ¿sí? Y mientras había pecado, no había gozo, bajo ningún punto de vista. Y si usted tiene tiempo, seguramente lo tendrá, lea en su casa, capítulo 38, todo el capítulo 38, los 22 versículos justamente habla de la condición de David, por haber pecado y no haber confesado. Obviamente que después sí confiesa, ¿sí? Y noten ustedes que hasta exteriormente se veía que él había pecado con Dios, porque cuando uno peca contra el Altísimo, aún esto se refleja en el rostro, ¿o no? ¿Sí? Ahora, otra de las cosas que puede llegar a provocar una depresión, una tristeza profunda, obviamente es la pérdida de un empleo, es la pérdida de un ser querido, ¿sí? Obviamente que si muere el cónyuge no vamos a estar de fiesta, obviamente que vamos a tener un periodo de tristeza, de amargura, de soledad, de lo que ustedes quieran, pero no va a ser permanente, ¿sí? No va a ser permanente. Un hijo descarriado, un hijo que se fue al mundo, esto también provoca, hermano, una situación como la que estamos diciendo, una enfermedad. Ahora, estaba mirando, hermano, que en el caso de Elías, ¿qué es lo que causó en Elías que dispare, ¿sí? Y que le diga al Señor, basta ya? Fue el miedo, hermano. Fue el miedo a la amenaza, fue el miedo a morir. Porque por un lado le dice, Señor, quítame la vida. Y por el otro lado está diciendo, he huido porque tuve miedo que me mate. ¿Me entiende? Entonces dice, bueno, ¿quiere morir o no quiere morir? No. En realidad, no sé. Si el Señor nos escuchara, va a decir, bueno, gracias a Dios que muchas veces no nos contesta la oración, hermano, ¿no? Muchas veces no nos contesta, pues si nos contestaría, decir, bueno, no sé si estaría yo por lo menos acá, ¿no? Pero Dios conoce nuestros corazones y conocía el corazón de Elías. Ahora, la pregunta, hermano, ¿cómo salimos? ¿Sí? Porque hasta acá, bueno, hemos visto la definición, hemos visto las causas, pero ¿cómo salimos de esta situación? ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí? ¿Cómo salió Elías? ¿Cómo llegó Elías? ¿Cómo siguió Elías su vida? Bueno, levántate, come, porque el largo camino te espera. ¿Sí? En lo sucesivo vemos que Elías pone a su sucesor Eliseo, pero una cosa muy importante, Elías fue uno de los que no vio muerte en el Antiguo Testamento. Dios lo traspuso. Muy interesante. Miren, hermano, qué comunión que tenía. ¿Me entiende? ¿Cómo terminó la vida de Moisés? Obviamente, de la mejor manera. Aunque no pudo entrar en la tierra prometida, Dios le permitió mirarla desde el monte, ¿sí? Pero noten, hermano, que fueron periodos que le tocó vivir. Ahora, noten, hermano, una de las cosas que estaba mirando, ¿cómo salgo de la depresión, de la profunda tristeza? Primero, debemos entender que la respuesta incorrecta ante esa o cualquier situación nos lleva a profundizar el problema, ¿sí? Es decir, ¿cuál es mi respuesta a lo que ocasionó que yo hoy esté triste? ¿Cómo respondo bíblicamente? Un caso, por ejemplo, es el de Caín, ¿se acuerdan? No está en pantalla, pero lean en su casa, en el capítulo 4, ¿sí? En el versículo 6, cuando Caín trae la ofrenda, trae los frutos de la huerta. Eso no es lo que Dios había pedido, y no es que Dios hace excepción de personas, es que Abel trajo lo correcto. Y Caín, en vez de decir, bueno, ahora voy y mato un cordero, etc., no, él se ensañó. Y fíjese que le dice, ¿por qué has cambiado tu semblante? Él tenía la respuesta en su mano, pero no la quiso. Muchas veces nosotros tenemos la respuesta, ¿sí?
y no queremos hacer caso. Hacemos caso omiso a lo que dice las Escrituras. Dios le dio la oportunidad a Caín. ¿Cómo respondemos ante la situación, ante el problema? Obviamente que conociendo al Señor vamos a proceder bíblicamente. ¿Por qué, hermano? Porque vuelvo a decir, fuera del Señor no hay quien nos pueda ayudar, No hay quien nos pueda ayudar. ¿Sí? Es decir, es aconsejable, obviamente, que como cristianos busquemos compañía cristiana, busquemos hermanos, hermanas que amen al Señor, que nos puedan aconsejar. Pero el que realmente va a tomar carta en el asunto con respecto a nuestra situación es el Creador, es el Señor, hermano. Y toda respuesta, mire, hermano, fuera de la Biblia, es decir, la Biblia tiene respuesta para todas las áreas de nuestras vidas. Dice, no, pero esta andás a ver, no. Esto no se lo reveló Dios a Freud ni a ningún padre de la psicología. No. Esto nos reveló a nosotros, hermano. ¿Me entiende? Y encontramos todas las respuestas en las Escrituras. Es por eso que tenemos que leer las Escrituras. Es por eso que tenemos que estudiar. Y no lo digo que usted no lo haga, hermano, sino simplemente estoy afirmando esto, ¿sí? Es decir, hermano, si somos cristianos, debemos enfrentar el problema bíblicamente, ¿sí? Si somos cristianos, debemos entender que no hay problema más grande que él. No hay. Sí, bueno, pero usted no sabe por lo que estoy pasando. No, yo no sé, ni lo sabré, no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Ahora, hermano, ¿es más el problema más grande que Dios? ¿Ustedes se acuerdan el número cuando Dios, no Dios, sino por una iniciativa personal, mandaron a los espías a investigar la tierra prometida? ¿Sí? ¿Cuántos fueron? 12. ¿Todos vieron lo mismo? ¿Sí o no? Todos vieron lo mismo. ¿Sí? Dijeron, ustedes fíjense que los rebeldes dijeron, sí, es verdad, la tierra es buena, leche, miel, todo, pero allá hay gigantes. Es decir, en pocas palabras, decían, Dios no es más grande que estos gigantes nos superan. En cambio, 2 de ellos vieron a Dios por sobre las cosas. Sí, es verdad, ellos son grandulotes. Y el otro dice, mira, al lado de esto parecemos pitufos, no dice así, ¿no? Pero no podemos hacer frente. Pero si Dios está con nosotros, en pocas palabras, ¿quién contra nosotros? ¿Me entiendes? Es decir, hermano, ¿cómo enfrentamos el problema bíblicamente? ¿Sí? Y la pregunta, hermano, ¿nos sentimos tristes a veces? Sí. ¿Nos sentimos cansados? Sí, es verdad, a veces nos sentimos cansados. ¿Nos sentimos angustiados? Yo pregunto, ¿alguna vez alguno de ustedes pasó por una situación como esta? ¿O no? ¿O soy el único? ¿Sí? Cuando le parece que realmente todo es oscuro alrededor. Siendo cristiano, a ver, me ha pasado, por ejemplo, cuando me quedó el nido vacío. ¿Sí? Se volaron los pichones y estuve un tiempo mal. No sé, los que están con el nido vacío, ¿hay alguno que está con el nido vacío acá? Bueno, ya se le va a vaciar, no se haga problema. Tranquilo, ya va a venir. O cuando tuvimos la pérdida de nuestro hijo también, ¿sí? Un momento muy difícil, hermano. Pero ahí pudimos comprobar, no porque no lo sabíamos, pero pudimos experimentar la mano del Todopoderoso. Cuando dice, yo soy tu consolador, yo estoy contigo, ¿me entiende? Porque fíjense que, ¿qué tengo que hacer? Esperar en el Señor. Sí, prédicas pasadas del pastor decía que esperar es un principio bíblico. Tengo que esperar en el Señor. Salmo 135 dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Tengo que esperar en el Señor. Vieron que el salmo que leyó el hermano Martín la vez pasada, 42:5, por ejemplo, decía,
¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Sí? Hermano, ese tiempo no es eterno. La diferencia entre el cristiano y no cristiano es que en el cristiano es transitorio. Y va a pasar, hermano. Y va a pasar porque el Señor está con nosotros. ¿Me entienden lo que digo? Entonces, hermano, y si alguna vez nos pasa, no es porque usted sea un diablo, anda haciendo cosas. No, no. Muchas veces, hermano, Dios permite esto. ¿Sí? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta ante esta situación? Y no digo, hermano, que no nos sintamos tristes. Sí, vamos a pasar periodo de tristeza. Pero Jehová es nuestro ayudador. ¿O no? Jehová es nuestro ayudador. Isaías 40, 29. Fíjese que dice. Él da esfuerzo ¿a quién? Al cansado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. A veces no tenemos ninguna. No sé si a mí solo me pasa, pero a veces tengo que hacer un poquito de esfuerzo para leer las Escrituras. Y también para orar, ¿sí? Porque hay situaciones en la vida que por ahí hasta no nos impiden eso. Pero hermano, es ahí donde actúa el Señor. Siempre actúa el Señor. Pero ahí donde vemos la mano del Señor, Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. ¿No le ha pasado que ha venido así a la casa del Señor y ha salido como un águila casi volando o no? Porque la mano del Señor está sobre nosotros. Ahora, hermanos, si estamos en esta situación, redoblemos el tiempo de oración. ¿Sí? Invirtamos más tiempo en la lectura, porque si hay algo que nos va a mantener firme en situaciones difíciles, es la palabra de Dios, hermano. Es la palabra de Dios. Mire, usted se puede olvidar de la canción, se puede olvidar de muchas cosas, pero cuando usted incurre en la palabra de Dios, es la que nos da, hermano, el poder para salir adelante. ¿Sí? Noten que situaciones difíciles que el Señor humanamente le tocó vivir en el desierto, ¿sí? Cuando Satanás lo incitaba a comer, ¿sí? Di que estas piedras se conviertan en el pan, Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por último, hermano, ¿sí? Noten que hay un pasaje que quiero compartir que está en pantalla, Filipenses 4, 6, 7. Filipenses 4, 6, 7. Muy interesante, hermano, porque quien escribió esta carta, ustedes ya saben que es el apóstol Pablo, y la escribió desde la cárcel, son llamadas cartas carcelarias. Y a veces me imagino yo, ¿cómo estaría yo ahí? Y pido oración para que... cuando uno lee esto, el apóstol debe estar en lo mejor de su vida, en su casa, tomando mate, amacándose en la hamaca paraguaya. No, estaba en la cárcel, hermano, impresionante. Sin embargo, él estaba dando aliento a los hermanos. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas, ¿qué cosa? Vuestras peticiones delante de Dios. Orando, obviamente, con toda oración y ruegos y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará. Hermano, había escrito algo que me llamó la atención. La felicidad que podemos llegar a tener o que tiene el mundo sucede por situaciones circunstanciales. ¿Sí? Las personas que no conocen a Dios es feliz cuando puede hacer algo, tener algo, etc. ¿Sí? Podemos ser felices, pero hay una diferencia, hermano, entre felicidad y gozo. ¿Sí? La felicidad depende de las circunstancias, pero el gozo, hermano, es interno. Y el gozo que nosotros experimentamos de parte del Señor es porque estamos en comunión con Él. Por eso dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermano, lo que nos hace feliz es estar en paz con Dios, ¿o no? ¿Sí? Y noten, hermano, que la paz no es ausencia de problemas. La paz justamente es quietud en medio de la tormenta. Es saber que aunque estoy pasando por lo que estoy pasando, el que dijo no te dejaré ni te desampararé está conmigo. Amén.
Por eso, hermano, no estamos exentos. Elías, un hombre como nosotros, ¿sí? Que pasó lo que pasó. Pero no obstante, hermano, vemos el fin del Señor. Amén. Por eso en esta noche los invito a estar de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su grande amor, su misericordia y por su palabra sobre todas las cosas. Amado Dios y Padre, estamos muy agradecidos en este anochecer. Primero por haberte conocido. Señor, en reiteradas oportunidades seguramente te dimos la espalda y tú nos atrajiste con cuerdas de amor hacia ti. Y hoy somos lo que somos por gracia y misericordia tuya. Gracias porque podemos tener paz, podemos tener comunión. Sabemos, Señor, que lo que nos quita el gozo es justamente el pecado. Por eso el salmista oraba diciendo, devuélveme el gozo de tu salvación. Señor, gracias por el gozo que has puesto en nuestras vidas, que aunque tengamos que sufrir en esta tierra, ese gozo permanece. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos enseña, nos instruye, nos alimenta y nos da vida, nos ayuda a sostenernos en momentos difíciles. No sé, Señor, si en medio nuestro hay alguien que todavía no te conoce, pero Espíritu Santo convence y que quien quiera que sea, sepa, Señor, que fuera de ti no hay gozo, ¿sí? Y la persona está perdida sin Dios y sin esperanza. Así que si en esta noche hay alguien, Señor, rogamos por él o por ella, para que pueda poner su vida a tus pies. Y si hay algún hermano que está pasando por situaciones difíciles, que hasta la esperanza ha perdido, oramos, porque tu palabra dice que tenemos que orar unos por otros, y rogamos para que el hermano o la hermana puedan estar nuevamente, Señor, con ese gozo, experimentar ese gozo que tú has puesto en nuestros corazones. Por eso, Señor, te damos muchas gracias en este atardecer, en esta noche, y oramos también, Señor, para que aquellos que no han podido venir, tú los guardes, los bendigas y los protejas. Gracias, Padre, te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén.